Hace unos días visité a unos amigos y mientras conversaba en el parque de la casa, algo me empezó a llamar la atención. Su hija Xiomara, de 4 años, jugaba cerca de nosotros con sus primos que estaban de visita. Xiomara se mostraba bastante celosa de sus espacios, de sus posesiones y de sus afectos. Libertad, su prima de 5 años, parecía alternar un poco más entre una actitud negociadora por momentos, pero que finalmente terminaba inclinándose también hacia la confrontación. Del otro lado estaba Inti, de 8 años, que se comportaba bastante ajeno a la disputa. Estaba mucho más interesado en contarme sobre las clases de robótica que recién empezaba a tener en la escuela y a comentarme sobre algunas cuestiones que le despertaban cuentos de Verne que había leído hacía un tiempo. Si bien la escena podría haber pasado por una cuestión meramente trivial, una disputa infantil por objetos, por lugares o por atención, ustedes ya saben que soy demasiado curioso como para dejarlo pasar por alto y me pareció un tema interesante para compartir con ustedes en esta nueva neurocápsula. Estamos demasiado acostumbrados a pensar que nuestras peleas cotidianas ocurren por objetos y muchas veces ese tipo de contiendas se dan por territorios invisibles. Esos territorios no aparecen en mapas, pero nuestro sistema nervioso parece reconocerlos con una precisión sorprendente. Dedicado entonces a Xiomara y a Libertad va este primer mini episodio del 2026. Bienvenidos y bienvenidas, esto es una nueva neurocápsula de Cortex Neurocast. Neurocápsulas Cortex. Dosis rápidas de puro conocimiento. No poseen efectos secundarios adversos. Estás escuchando Neurocápsulas Cortex. Tómalas con confianza. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando alguien cruza el límite invisible de lo que percibimos como propio? Territorios invisibles. La lucha silenciosa por los espacios personales. La palabra territorio proviene del latín territorium. En su origen se refería al espacio en el cual se desarrollaban cierto tipo de acciones. Con la evolución de las sociedades, esto se institucionalizó y cuando escuchamos la palabra automáticamente pensamos en conceptos como soberanía o jurisdicción. Distintas disciplinas empezaron a estudiar cómo los seres vivos, incluyendo los humanos, establecen, defienden y negocian estos espacios propios. En biología, la territorialidad se describe como un comportamiento mediante el cual los organismos delimitan un área y responden frente a intrusiones. En muchas especies animales, este comportamiento cumple funciones claras, por ejemplo, proteger recursos, asegurar alimento o garantizar oportunidades reproductivas. Pero cuando vamos a otros animales, esos que nos gusta llamar seres humanos, el fenómeno se vuelve bastante más complejo. Y esto es porque nuestros territorios no siempre son físicos. También pueden ser sociales, pueden ser simbólicos o emocionales. Cortex Neurocast. Seguinos en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio de Cortex Neurocast. Ayúdanos a divulgar la ciencia del cerebro. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro posee redes especializadas en detectar amenazas, evaluar el entorno y regular nuestras respuestas emocionales. Cuando percibimos que algo o alguien invade un espacio que consideramos como propio, distintas áreas del cerebro inician un trabajo coordinado. Y como siempre nos gusta decir, siguiendo ese concepto de Charles Scott Sherrington, suena la sinfonía del telar encantado. Por ejemplo, un área que ya hemos tratado en otros episodios son las famosas amígdalas cerebrales, que participan en la detección rápida, muy rápida, de situaciones que podrían ser potencialmente amenazantes. Pero no todo queda en el complejo amigdalino. Hay otras regiones, como por ejemplo el hipotálamo, que interviene en la regulación de estas respuestas defensivas del organismo. Y además, ciertas áreas en la corteza prefrontal ayudan a evaluar la situación y decidir cómo modular esa reacción. Y teniendo en cuenta que la corteza prefrontal se va a desarrollar mucho más adelante, es normal que encontremos respuestas desmedidas en chicos de esa edad. Y muchas de estas evaluaciones ocurren demasiado rápido y por supuesto mucho antes de que podamos analizarlo de manera consciente. Por eso nosotros, ya con una corteza prefrontal desarrollada, muchas veces sentimos una irritación automática o una incomodidad cuando alguien ocupa nuestro lugar habitual o cuando invade nuestro espacio personal. Pero no necesariamente porque exista una amenaza real, sino porque el cerebro interpreta esa situación como una posible intrusión al territorio que es considerado como propio. Ahora la pregunta sería, pero si estos territorios no son siempre físicos, ¿cómo organizamos esos espacios invisibles en nuestra vida cotidiana? Si querés colaborar a que Cortex siga creciendo, un cafecito, un clic y seguinos en redes.
Y cuando pasamos del nivel individual al nivel social, la territorialidad adquiere otras dimensiones, porque los territorios humanos no solo se defienden, sino que también se negocian. Psicología social. ¿Cómo organizamos los espacios? El psicólogo ambiental Robert Sommer propuso una clasificación interesante para comprender cómo funcionan estos límites. Existen territorios primarios que son los más íntimos y los más estables, por ejemplo, la casa, el dormitorio o un espacio muy personalizado. Y la invasión de estos territorios suele generar reacciones emocionales muy intensas. También hay otros, denominados secundarios, que son lugares que no nos pertenecen formalmente, pero que usamos con frecuencia. Por ejemplo, un lugar habitual en la oficina, una mesa que solemos ocupar en un bar o en un restaurante, o ese asiento que elegimos cuando vamos a una clase. Y la causa es que con el tiempo vamos desarrollando un apego psicológico con estos espacios. Finalmente también hay otro tipo de territorios que serían los públicos pero temporales, espacios que ocupamos momentáneamente pero que defendemos mientras los utilizamos, por ejemplo, un asiento en un transporte público, una mesa en una biblioteca o un lugar en una sala de espera. Y durante ese tiempo sentimos que de alguna manera esos espacios públicos temporales nos pertenecen. Sociología, territorio y jerarquía. Ahora bien, estos espacios también funcionan como señales de estatus y de poder. Una oficina más grande, tomando el ejemplo del trabajo, una cabecera en la mesa o un despacho privilegiado. Y en estos ejemplos es donde podemos notar fácilmente que no solo estamos organizando el espacio, claramente también se están organizando las relaciones dentro de un grupo. Antropología cultural. Las reglas invisibles del espacio. El antropólogo Edward Hall estudió cómo los seres humanos utilizamos los espacios en nuestras interacciones, y a este campo de estudio lo llamó proxémica. Hall observó atentamente que cada cultura desarrolla normas implícitas sobre, por ejemplo, la distancia adecuada entre las personas, el uso de los espacios compartidos y los límites del contacto físico. Y acá aparece algo muy interesante, que es una característica que nosotros en Cortex tratamos de resaltar, la necesidad del estudio interdisciplinario. Porque aunque la territorialidad tenga raíces biológicas, la cultura influye profundamente en cómo aprendemos a regular esos límites. Y quizá por eso vivir en comunidad es, en gran medida, aprender a negociar territorios. Cortex Neurocast. Dale me gusta, compartí y suscríbete a nuestro canal de YouTube para estar al día con cada episodio. Cuando el territorio se vuelve invisible. Si volvemos momentáneamente a esa situación en el parque de la casa de mis amigos, ahora posiblemente podamos mirarla con otros ojos. Xiomara, la hija de mis amigos, defendía con intensidad algo que sentía como suyo. Libertad, la prima, intentaba negociar, pero finalmente terminaba inclinándose a una postura más confrontativa. Inti no se sentía amenazado en sus espacios y por eso parecía moverse dentro de un territorio distinto que tenía que ver con las ideas, las preguntas, las historias. Esa escena mostraba algo profundamente humano. No eran otra cosa que chicos y chicas aprendiendo a vivir en comunidad, un proceso que todos atravesamos, un recorrido que empieza con comportamientos impulsados por nuestra inercia biológica y que con el tiempo se va moldeando a través del aprendizaje social y cultural. Las primeras respuestas son automáticas, son inmediatas, defender el objeto, defender un lugar, defender la atención de un ser querido. Pero con el tiempo se va tornando algo más complejo porque aprendemos a reconocer los espacios de los demás, a negociar esos límites y a construir de manera compartida reglas que nos permitan convivir. Volvemos a mirar a Xiomara y nos damos cuenta que no estaba defendiendo solamente un muñeco o una bicicleta. Estaba aprendiendo a crecer, estaba defendiendo su pequeño territorio dentro de su nuevo mundo. Si querés colaborar a que Cortex siga creciendo, un cafecito, un pic y seguinos en redes. Lo interesante de estas neurocápsulas es que hacen un poco honor a la idea que tuvimos cuando creamos Cortex, que era no dar respuestas. Estamos acostumbrados a que las redes sociales nos den respuestas rápidas para todo. Este tipo de situaciones, que estoy seguro que cualquiera de ustedes la ha visto, la ha vivenciado, despierta nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo logramos comprender qué es lo que sienten los demás? ¿O cómo puede nuestro cerebro interpretar las emociones o las acciones de otras personas? Entonces, en el próximo episodio, vamos a explorar una hipótesis muy interesante que intenta responder estas preguntas. Vamos a hablar de un conjunto de células nerviosas que parecen activarse cuando actuamos, pero también cuando vemos actuar a otros. Las famosas neuronas espejo, descritas por el neurocientífico Giacomo Rizzolatti.